Bueno, como les indicaban, mi función es ser ingeniero de planificación en el operador del sistema eléctrico en Chile, y les voy a hablar sobre desarrollo en los modelos de planificación sobre los cuales hemos trabajado en los últimos 2 años. Bueno, eso en general. Les voy a contar sobre desarrollos que hemos hecho en el software para lo que es la planificación de largo plazo en los últimos 2 años, asociado también con el contexto nacional en el que estamos en Chile. Ok, los contenidos son un breve contexto de lo que está en Chile en términos de mercado, regulación, bien breve, cuáles son los desafíos en planificación y cuáles son los desafíos que tenemos en modelación, en planificación, una propuesta metodológica para lo que es analizar la planificación en este nuevo contexto de transición energética que estamos viviendo en Chile. Y luego los modelos que implementamos en términos de long term, de largo plazo, de inversiones, y los modelos de operación económica de mediano y corto plazo. Y luego trabajos futuros que tenemos en mente a desarrollar, ya sea internamente o explorar algún desarrollador que esté trabajando en ello. En cuanto a contexto, en términos generales es bueno partir indicando que en Chile el mercado es un libre mercado en generación y un mercado en transmisión donde es un monopolio natural y un mercado regulado en transmisión. O sea, en generación hay competencias que compiten en procesos de licitación de suministro. Están tarificados en un sistema basado en costos, donde la señal es la tarificación a costo marginal y ingresos tarifarios por potencia. No obstante, los contratos son los reales fuentes de ingreso que garantizan la entrada de oferta al sistema. Y en transmisión hay una planificación centralizada dirigida por la Comisión Nacional de Energía, donde se decide la obra de planificación de manera central y se licita solamente la inversión de esta obra. Bueno, eso en términos globales del mercado. O sea, nosotros no planificamos generación, no obstante, tal como lo indicaba Milovan, es importante tener estas herramientas prospectivas de planificación porque es la única manera de identificar a tiempo problemáticas futuras y poder alimentar la regulación de tal manera que sea adecuada para que el mercado reaccione de manera anticipada y correcta para no aumentar los precios de energía. En términos globales de contexto, nosotros tuvimos un cambio regulatorio en el que se modificó la tarificación de transmisión. Antiguamente los generadores pagaban por uso del sistema de transmisión según donde se localizaban. No obstante, en la nueva ley se propuso que la demanda pagara y se diseñó un sistema de tipo de pago estampillado donde el costo está directamente indexado a la demanda. ¿Para qué se hizo eso? Para incentivar la competencia en generación y eliminar barreras de entrada asociadas a los pagos por transmisión. Era bien complejo que los nuevos entrantes calcularan bien cómo ver los riesgos asociados a una congestión de transmisión, por lo tanto se prefirió decidir ese mecanismo. Y se agregó un término de concepto de planificación robusta, el cual en términos generales significa diseñar la red de transmisión con alta capacidad para que haya un mercado mucho más eficiente en generación y no eliminar la mayor cantidad de barreras de entrada para fomentar la competencia. En cuanto a producción de energía, como en muchas partes del mundo, los últimos procesos de licitación fueron adjudicados por desarrolladores, principalmente energías renovables, solar, eólica. Se realizó la interconexión entre los dos sistemas norte y centro-sur del país, lo que introdujo mayores oportunidades de intercambio de generación entre los dos sistemas, entre las dos zonas, y últimamente se han dado limitaciones al desarrollo de fuentes convencionales, finalmente por oposición social o por problemas ambientales. Otro tema importante, que por temas ambientales se está analizando una descarbonización de la matriz energética,
en la cual está liderada por el Ministerio de Energía, donde se pretende ver algún mecanismo para desconectar estas centrales en el mediano o largo plazo. Y hay gran oposición a los desarrollos de proyectos, y el tema del cambio climático nos está afectando en términos de que hemos tenido una temporada de aproximadamente 6-7 años que tenemos sequía y los embalses están muy próximos a sus cotas mínimas, los embalses de generación hidráulica. Esta parte entra como bien en detalle de los impactos de la transición energética en planificación. O sea, nosotros con este cambio de ley, al eliminar la señal de localización a los generadores y tener una planificación más centralizada, no obliga en términos de planificación a definir de manera adecuada la transmisión, porque tenemos que ver cuánta transmisión es la que se tiene que proponer para fomentar esta competencia, pero tampoco podemos desarrollar transmisión a cualquier proyecto, por lo tanto ahí nos incorpora un desafío. En cuanto a producción, al tema de la transición energética hacia la renovable, ahora tenemos varios temas. Uno, que la generación renovable está mayormente localizada en el norte del país, y al estar localizada en el norte son hartas distancias hacia los centros de consumo, cercanas a 1500 kilómetros. Entonces, estos agregados a que los costos de inversión en tecnologías renovables son bajos en comparación a otras tecnologías, hacen que lo que antes era despreciable, que era la transmisión relativamente despreciable en términos de inversiones con la generación, ahora ya no lo es, sino que si uno lo ve en términos de costos nivelados, para el caso de Chile, una tecnología solar conectada al norte del país, si uno le agrega el cargo de transmisión, podría aumentar en 50% su costo nivelado. Entonces ahí es donde se produce una competencia entre qué es relevante, desarrollo de transmisión hacia el norte del país para atraer esta energía renovable de mayor potencial, de mayor factor de planta, o dejo el sistema de transmisión tal como está, de tal manera que se desarrollen energías renovables con menor potencial, pero que estén más cerca de la demanda. Lo otro que, como todos saben, los altos niveles de energía renovable incorporan dinámicamente mayores requerimientos de reserva. Lo mismo, los temas ambientales, al sacar las centrales a carbón, el sustituto natural que se está dando son energías renovables, en conjunto con las centrales que ya existen, que me dan flexibilidad, que son las hidráulicas de embalse, lo que acelera los problemas de la intermitencia de la energía renovable. Y la falta de recursos hidráulicos nos entrega desafíos en términos de que el recurso hidráulico es el que nos entrega la mayor flexibilidad, y si no, yo estoy en sequía, necesito ver bien cómo voy a tener el agua de los embalses de aquí a un par de años más, porque si no, el mayor recurso de flexibilidad que tenemos y el que nos va a facilitar la inserción de renovables podría estar en cotas mínimas que no me permitan proveer esa flexibilidad. Entonces, bajo todo este contexto están los desafíos de que, como tengo que hacer esa medición de qué es más conveniente, generación lejana con mayor factor de planta o cercana con menores factores de planta, necesito optimizar conjuntamente generación con transmisión para ver realmente si conviene el desarrollo de energía renovable o hacer línea de transmisión para facilitar la entrada de esa energía en el norte del país, en el caso de Chile. Entonces, el primer desafío es ese. El segundo es la alta inserción de renovables. Nosotros tenemos en general modelos de optimización de la operación que según uno le puede ingresar reservas, pero en realidad son restricciones estáticas, y sería súper complejo estar constantemente haciendo ese mecanismo para calcular los requerimientos de reserva. Por lo tanto, se requiere dinámicamente introducir los requerimientos de reserva en función de la penetración de energía renovable. El otro desafío es que los modelos clásicos de coordinación hidrotérmica, que principalmente se usan en Sudamérica, como SDP u otros,
no consideran restricciones de corto plazo y la alta penetración de renovables sí lo consideran. O sea, entonces ahí hay un problema con el tema del manejo de los embalses, por lo tanto ahí hay un tercer desafío. Y el cuarto es que tenemos modelos de corto plazo como el que presentaba Claudio, sobre el cual tenemos cálculos de reserva, pero es un modelo estático. Por lo tanto, cuando yo quiero simular el futuro, unos 3 años, 2 años, con resolución horaria, con requerimientos de reserva, necesito tener esta funcionalidad reserva, inserción de renovables. Entonces, con todo eso, se desarrolló una metodología en el largo plazo, que el software principal usado fue Plexos, donde el primer desafío de la optimización generación-transmisión se abordó con un modelo 1 de largo plazo. Es una metodología con modelos concatenados, donde los de arriba representan modelos de largo plazo de inversiones, estos de abajo representan modelos de simulación de la operación de mediano plazo, coordinación hidrotérmica, optimización de la operación horaria, y lo último es estudio eléctrico. No voy a entrar en detalle qué es específico de cada uno, pero cada uno me permite resolver los desafíos que le hablaba. El primero, optimizar generación-transmisión conjunta, pero sin restricciones operativas. Y el segundo es ver cómo yo, cuáles serían los planes óptimos de generación, pero ya cuando yo le incorporo los requerimientos de flexibilidad. O sea, aquí hay restricciones de corto plazo, pero se simplificó la red. Aquí no se consideró red de transmisión, en este sí. O sea, en uno veo cuál es el nivel de renovable conveniente económicamente en Chile, dado sus requerimientos de flexibilidad que la encarecen, y en este es cuáles son los niveles renovables y si es o no necesario desarrollar líneas de larga distancia para su inserción óptima. Y luego, cuando ya vemos el tema de acá, es para ver operativamente, chequear si los embalses dan o no el ancho en el largo plazo para poder proveer esa flexibilidad. Entonces trabajamos en un modelo en que básicamente se iteran un modelo de coordinación hidrotérmica que alimenta modelos de corto plazo y se simula a través de simulaciones de Monte Carlo un par de años, para ver cómo evoluciona la trayectoria de cota de embalse al realmente poner a prueba esa función de costo futuro a través de una simulación real con requerimiento de flexibilidad. No voy a entrar en detalle de qué se modeló en cada una de las dos primeras etapas, que son de los modelos de largo plazo, pero indico que en el primero se incorporó el tema de la señal de la localización, los costos de transmisión por la optimización conjunta generación-transmisión, y en el segundo se incorporaron los requerimientos de flexibilidad. Entonces, en el modelo 1, aquí esto es para ilustrarle más o menos, ya que había mucha letra, mucho párrafo, ahora ilustrar qué es lo que se modeló en el primer modelo. El gran desafío del modelo 1 de optimizar generación-transmisión son los tiempos de convergencia. Entonces, lo que se hizo fue reducirse el sistema eléctrico nacional a un sistema equivalente, reducido de menos barras, de 21 barras, siendo que el sistema chileno debe tener como 400 barras. No se hizo con algún software, sino que se hizo solamente en base a experiencia, y se agregaron alternativas de expansión, líneas, todo esto trabajaba en el modelo Plexo, y alternativas de inserción de energía renovable. Y se simuló para 20 años, en varios procesos se ha utilizado este modelo, y aquí yo les voy a presentar un resultado, por ejemplo, lo que nos dio. O sea, es un resultado relevante. En el proceso de estudio de la descarbonización de la matriz eléctrica nos pidieron como operador del sistema que hiciéramos estudios prospectivos de cuáles iban a ser los efectos. Y aquí un resultado de cuáles eran los planes óptimos del sistema que debían alcanzarse. Entonces, ¿para qué nos sirvió esta herramienta de optimización conjunta generación-transmisión? Para darnos cuenta que era mucho más conveniente hacer desarrollo de una línea HVDC en una etapa y luego en una segunda etapa de larga distancia, de 1500 kilómetros aproximadamente, a pesar de su alto costo, era mucho más conveniente eso para el desarrollo de renovables en las zonas de mayor potencial que realizar una inversión en generación más atomizada. Entonces, lo primero que nos sirvió la herramienta es para decir, oye, ok, ¿qué tal derribar mitos, por así decirlo? Hay ciertos mitos de que la generación distribuida, por ejemplo, en el caso de Chile, es
es lo que viene a firme, pero si uno lo hace correr en un modelo, se da cuenta que efectivamente nos dieron por economías de escala y mayor potencial más conveniente hacer líneas de gran envergadura para traer esa energía. Entonces esta es una propuesta que está ya en camino de ver si se materializa. El segundo modelo no voy a entrar en detalle acá, sino que solo mostrar que en optimización de inversiones, para ver cuál es la inserción óptima de renovables, también siempre está el tema de inserción de renovables, no requiere flexibilidad, es más caro, no es, pero ¿cuánto realmente cuesta esta flexibilidad? Y para lo anterior se crearon set de restricciones de reservas dinámicas asociadas a la rampa, al control secundario, al control primario y la inercia. Siempre está el tema de que una alta inserción de renovables, si yo no considero inercia sintética, me minimiza la inercia del sistema, pero eso es factible de operar o no, y para eso se trataron de crear restricciones lineales para poder modelo Plexo, en las cuales se incorporó una ecuación de inercia dinámica, de inercia mínima dinámica a través de un par de supuestos, en la cual se obtuvo una relación entre que mientras más rápido, este T es el tiempo en que responde el control primario en recuperar la carga, mientras más rápido es ese tiempo, menos inercia yo requiero. Entonces, inicialmente nosotros teníamos que para una contingencia de 400 megas, uno requería una inercia mínima de 60.000 segundos de 60.000 MVA segundo para poder cumplir con los tiempos de recuperación que nos pedía la norma técnica, que era 10 segundos. No obstante, cuando corrimos con un modelo concatenado nos dimos cuenta que el sistema optimiza la reserva de tal manera de que de poner la reserva lo más distribuidamente posible, y en realidad llegamos a inercias mínimas mucho más bajas, cerca de los 40.000 MVA segundo, lo que nos indicaba que en realidad podíamos tener una inserción de renovable aún superior. Entonces, ¿dónde estaba ese acoplamiento? Ese acoplamiento de la inercia con el control primario estaba dado en ese tiempo, que bueno, aquí también aquí hay un montón de ecuaciones asociadas a la reserva, que básicamente es cuánta reserva yo requiero, y se crean variables auxiliares que tienen que ver con el tiempo de respuesta de ese control primario. Mientras más rápido ese control primario, menos inercia yo requiero. Todo eso se incorporó en el modelo Plexo, al igual que restricciones de rampa linealizada y restricciones asociadas al control secundario. Básicamente rampa asociada a solar, indexada, aquí un cierto factor de indexación a la penetración solar, a la penetración eólica y a la demanda. Entonces esos requerimientos eran dinámicos porque esto era la forma por unidad o en porcentaje de cómo variaban estos factores, pero estaban indexados a cuánta renovable había de variable de decisión. Ahí están las variables enteras de decisión de inversiones. Vamos a resultados, por ejemplo, ¿para qué nos sirvió esto? Para darnos cuenta, por ejemplo, que cuando yo incorporaba restricciones de flexibilidad, efectivamente se encarecía la energía solar y se generan desfases temporales en la inversión óptima. O sea, si yo no consideraba estas restricciones operativas, tenía una inversión en cierto tiempo, pero al incorporarlas se generaban desfases y se anticipaba las centrales de base como las concentradoras solares, como que se generaba lo que se espera, que se adelanten los requerimientos de base y se atrasen en términos óptimo económicos las decisiones de inversión en renovables. Vale, vamos a cerrar. Bueno, en lo que es el modelo MT, se probó, en Plexo se usó lo que hace operaciones, que es la coordinación hidrotérmica como con SDDP, y luego se hicieron simulaciones de Monte Carlo horarias, donde la idea era evaluar cuál era el desempeño de esta función de costo futuro obtenida de un PLP que es muy similar al SDDP, para ver cómo pega el tema de no incorporar la flexibilidad en estos modelos. Entonces se hizo un modelo en el que iterativamente se emularon ciertos requerimientos de operación mínima de los embalses acá, y se vio cuál efecto tenían eso sobre la operación de corto plazo.
Y aquí los resultados fueron que cuando yo no consideraba, corría el modelo de coordinación hidrotérmica de manera tradicional y luego lo probaba en un modelo horario semanal de 4 años, me da cuenta que los embalses se iban todos a cero, a la cota mínima y operaban muy bajo y tenían muy poco aporte de flexibilidad. No obstante, cuando yo forcé una operación en el modelo de coordinación hidrotérmica de un 20% de potencia mínima, nos dimos cuenta que al correr el modelo horario, las simulaciones de 4 años de los embalses me daban mucha mejor la trayectoria de cota y se recuperaban las cotas y se obtenían costos menores. O sea, esto es la importancia de incorporar restricciones de corto plazo en los modelos de coordinación hidrotérmica, que entiendo que vendría a ser el caso de la herramienta de plexo que están introduciendo ahora. Y por último, en la última etapa, cuando corríamos los modelos horarios semanales para ver en el futuro, obteníamos los resultados de cómo iba a operar el sistema en el futuro, y aspectos relevantes a destacar es cómo obtenemos horas de costo marginal cero, lo que nos llevaría a cuestionarnos si en realidad el sistema de tarificación que estamos usando ahora va a ser el adecuado o no. Entonces todos estos modelos nos ayudan a esto. También nosotros tenemos conclusiones respecto de la inercia. Efectivamente podemos alcanzar inercias menores en la medida que el tiempo del control primario es más rápido. Y también nos damos cuenta cómo se van acrecentando los requerimientos de reserva primaria y secundaria, rampa, etc. Entonces con estos modelos horarios se generan un montón de conclusiones asociadas de cómo debemos tarificar el tema de los servicios auxiliares, de los servicios complementarios asociados a reservas, para que el sistema pueda responder de manera adecuada. Eso en términos globales de las grandes conclusiones. Y en términos de trabajo futuro, tenemos que mejorar el tema de los tiempos de convergencia, porque en realidad es todo un desafío para nosotros. El modelo de optimización, generación, transmisión puede tardarse 5 días, y el de simulación de Monte Carlo para ver la trayectoria de cota de los embalses en una modelación horaria de 4 años nos tarda 2 semanas. Entonces son tiempos bien complejos. Desarrollo de un modelo único, ojalá con generación, transmisión optimizado, pero agregarle la reserva, o sea, el LT1 y el LT2 fusionarlo en la medida que se puedan mejorar los tiempos de convergencia. Y el último sería, ya hicimos, este modelo era como un primer step. El primer step es ver qué es lo que en realidad es óptimo para el sistema, pero luego el siguiente paso es ir a desarrollar eso con las señales de mercado que tiene la regulación. La idea de estas herramientas es ver ilustrar al ente regulador, además de planificar transmisión, ilustrar al ente regulador respecto a los desarrollos y dónde debe él hacer mejoras en el término regulatorio. Pero una vez que uno identifica lo óptimo, es ver cuáles son las señales adecuadas de mercado para que se alcancen esos desarrollos óptimos, para lo cual yo creo que desarrollo futuro es ver herramientas de reacción del mercado a las señales de tarificación, de tal manera de ver qué tanto se desacopla el desarrollo óptimo que uno obtiene de un modelo respecto de lo que se debería dar en base a cómo se tarifica. Eso en términos generales.